Pero con el tiempo, la duda comenzó a asentarse nuevamente. Yo seguía sin tener hijos. Fue entonces cuando Sara, mi esposa, me propuso lo que parecía una solución lógica. Me sugirió que tomara a su sierva, Agar, para que tuviera un hijo con ella, pensando que así podría cumplir la promesa de Dios. Yo, Abraham, había escuchado la promesa de Dios, una promesa que transformaría mi vida y el futuro de mi descendencia. Dios vino a mí, no solo para hacerme una promesa, sino para iniciar algo completamente nuevo. Su llamamiento fue poderoso, un traslado del linaje de Adán al mío. Fui llamado para salir del linaje original creado, y pasar al linaje elegido por Dios, no solo como un cambio de posición, sino un cambio de vida. La responsabilidad era inmensa, pero también lo era mi fe. Sin embargo, los años pasaron, y aún no veía cumplida la promesa. Yo no tenía hijos, y mi cuerpo envejecía al igual que el de mi esposa Sara. En nuestra desesperación, llegué a confiar en Eliezer, mi propio criado. Creí que tal vez él sería el heredero de mi casa. Pero Dios, en su infinita sabiduría, me habló y me dijo que no sería Eliezer quien heredaría mis promesas, sino un hijo nacido de mí. ¡Qué noticia! ¡Y qué esperanza renovada! Dios reafirmó su promesa y yo, en lo profundo de mi corazón, creí. Pero con el tiempo, la duda comenzó a asentarse nuevamente. Yo seguía sin tener hijos. Fue entonces cuando Sara, mi esposa, me propuso lo que parecía una solución lógica. Me sugirió que tomara a su sierva, Agar, para que tuviera un hijo con ella, pensando que así podría cumplir la promesa de Dios. Y en mi debilidad, en lugar de esperar el tiempo de Dios, actué en mi propia carne. Así nació Ismael. Era mi hijo, pero desde el principio entendí que algo no estaba del todo bien. La paz que tanto había anhelado no vino con el nacimiento de Ismael. Al contrario, la tensión creció en mi hogar. Sara, quien había sido la promotora de esta idea, comenzó a molestarse con la presencia de Agar y su hijo. Aunque esta solución había surgido de su propia boca, el conflicto interno era inevitable. Aún así, me aferré a la esperanza de que tal vez Ismael sería el heredero. Un día, Dios me habló con claridad: Ismael no era el hijo de la promesa. La herencia que él había preparado para mí vendría de un hijo nacido de mi esposa Sara. Esto me desconcertó y dolió, pero también me trajo claridad. Dios me mostró que el cumplimiento de su promesa no vendría de mis propios esfuerzos, de mi fuerza carnal, sino de su poder soberano. Pasaron más años, y tanto Sara como yo envejecimos aún más. Para los ojos humanos, no había posibilidad alguna de que tuviéramos hijos. Mi cuerpo estaba prácticamente muerto, y el vientre de Sara, estéril. Pero Dios no se detiene ante lo imposible. En el tiempo señalado, Jehová vino a nosotros y, milagrosamente, Sara concibió. Así, nació Isaac, el hijo de la promesa, en lo que llamo el tiempo de la vida. Este nacimiento no fue un simple evento humano. No, fue el resultado de un poder divino, del poder de la resurrección. Isaac no fue solo un hijo para mí, fue la prueba de que Dios cumple sus promesas, no a través de nuestra fuerza natural, sino a través de su poder transformador. Pero este milagro también trajo un dolor profundo. Sara, viendo la influencia de Ismael en la vida de nuestro joven hijo Isaac, me pidió que lo echara junto a su madre, Agar. Esto me rompió el corazón. Ismael era mi hijo, y la idea de enviarlo lejos me resultaba insoportable. Sin embargo, Dios nuevamente me habló: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios me enseñaba que mi linaje, el linaje de la promesa, no sería solo un linaje carnal. Ismael, aunque era mi hijo, no era el heredero de las promesas divinas. La promesa era para Isaac, y a través de él, para todos aquellos que vendrían a ser parte del linaje de la fe, incluidos los creyentes del Nuevo Testamento, aquellos que creerían en el Mesías, el Cristo.
Nosotros, los cristianos, seríamos contados como descendientes de Abraham por la fe en Jesús. El cambio en mi vida no fue solo externo. Cuando Dios cambió mi nombre de Abraham a Abraham, también cambió mi disposición interna. La circuncisión, un símbolo del pacto, representó la extirpación de mi vieja naturaleza, de mi fuerza carnal, para dar lugar al poder de Dios en mi vida. Después de ese acto, la promesa finalmente se cumplió con el nacimiento de Isaac. Dios aniquiló mi fuerza natural, me llevó al final de mis capacidades para mostrarme que su poder comienza donde el mío termina. Isaac no fue solo un hijo, fue un símbolo de vida nueva, un testimonio de que cuando llegamos al final de nosotros mismos, Dios actúa en lo imposible. La vida de Isaac fue un nacimiento divino, una nueva era para mí y para toda la humanidad. Hoy, puedo ver que mi historia no es solo acerca de mis errores o mis éxitos, sino acerca del poder de Dios obrando a través de mi fe. He aprendido que todo lo natural debe ser aniquilado, hasta que quedemos sin fuerzas y sin respuestas, para que en ese vacío, Dios pueda obrar y darnos su vida, su promesa. Y así, Isaac, mi hijo, no solo fue el hijo de una anciana estéril y de un hombre casi muerto, sino el hijo de la promesa, el hijo de la vida, nacido en el tiempo de Dios. Hoy, esa vida sigue transformando corazones, y la promesa de Dios se sigue cumpliendo, generación tras generación.